Un saludo fraternal a todos los miembros de la Iglesia La Verdad Presente, Juicio Final, y también a las personas que hoy nos están mirando a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y que juntos podamos deleitarnos en el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir nuevamente el culto de adoración que la iglesia tiene para que tanto nosotros como los que nos ven y nos escuchan puedan también tener conocimiento de verdades importantes, necesarias, relevantes que el mundo cristiano necesita en este tiempo. Que Dios les pueda bendecir donde quiera que usted se encuentre. Como es nuestra costumbre, vamos a buscar el himno de batalla, vamos a ponernos en pie y le invitamos también a las personas que nos ven que puedan ir aprendiendo este himno tan hermoso que es el ícono o es el que como iglesia utilizamos para todas nuestras actividades espirituales. Himno de batalla. Vamos todos juntos a cantar con alegría y con gozo. Amén. Pablo dice, cantaremos con el espíritu y con la mente. Amén. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey, cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor, venció mi Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Un feliz día de reposo tengan cada uno de ustedes. Es un privilegio nuevamente poder, por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, estar aquí delante de ustedes trayendo un poco de la palabra del Señor, porque no es nuestra palabra la que es válida acá, es lo que el Señor dice. Entonces, un cordial feliz día de reposo. También un saludo a todos los que nos ven por los medios de comunicación, llámese Facebook, YouTube u otros medios, la radio, que también pues puedan sentirse acogidos, y desde acá un fuerte abrazo
Esperamos que allá en sus casas puedan estar también en comunión de Dios. Muy bien, hermanos. Antes de leer nuevamente el versículo que dimos como tema, que está en el libro de Judas, hay un versículo en el capítulo número 7 de Eclesiastés, en el versículo número 29, que el predicador, como se hace llamar él desde el primer versículo, que es ¿quién es el predicador? Salomón, gracias hermano. Él se hace llamar así en el libro de Eclesiastés. El predicador o Salomón, dentro de todas las cosas que él habla, en el 29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. ¿Pero qué buscaron? Pero el hombre buscó. No dice solo perversiones. ¿Cuántas? Muchas perversiones. Y eso es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Desde que el ser humano empieza la humanidad en su vida de pecado, va añadiendo maldad sobre maldad. Y conocemos que solo por medio de Jesucristo es que podemos llegar a que Él restablezca nuestra vida y la regenere nuevamente hacia lo que fuimos allá en un principio, Adán y Eva, en la creación, para poder llegar nuevamente a ese lugar con el carácter de Jesucristo. Sin embargo, en todo ese proceso, Dios en su misericordia ha creado y nos ha enviado, como en todo lo que es en su reino, ha enviado que haya un orden en todas las cosas. Y en cuanto a ese orden en todas las cosas, encontramos, por ejemplo, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, el versículo número 8, que Él quiso que le hicieran un santuario. ¿Se acuerdan el versículo? ¿Alguien puede citármelo? Muy conocido, base de nuestra doctrina, de nuestra columna vertebral. ¿Perdón, hermana? Y haránme, gracias hermana Esmeralda, y haránme haz un santuario. Lo interesante es que Él pide un santuario y dice: y habitaré en medio de vosotros. Dios ha creado un sistema de ritos, de ceremonias, un orden específico desde la antigüedad y liturgias en la cual nosotros como seres humanos debemos de buscarlas y hacerlas en el orden que Él las estableció. Estamos viendo, por ejemplo, en la cartilla cómo empezó la iglesia primitiva, la parte apostólica. Y vamos a ir viendo a través de la cartilla que Dios estableció un orden en el cual puso diáconos, por darles un ejemplo. También estaban los apóstoles. Y Dios por medio de esto creó toda una liturgia a través de ellos, hasta el día de hoy, que mantenemos también en la iglesia una liturgia que observamos cada sábado, cada día de reposo. Y tenemos y debemos de mantenernos dentro de esa liturgia. Sin embargo, hoy vamos a ver algunos casos y hacer un poco una diferencia, porque bajo estas liturgias ha venido el término iglesia. Y vamos a hacer un poco una diferencia y ver algunos casos de qué es realmente la iglesia y quiénes conforman esa iglesia. ¿Qué es la iglesia y quiénes conforman esa iglesia? Porque cuando hablamos de palabra iglesia, generalmente, si a usted le dijeran qué es una iglesia, ilústrelo con un bolígrafo, generalmente, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Dibujar qué? Un cuadrito con un techito. 4 paredes. Y bueno, pareciera que es un poco, ¿cómo lo llamaría? De controversia, ¿verdad? Y un poco contradictorio. Cristo dice allá, que ya lo vamos a ver, Cristo dice allá que hay que hacer un santuario, y a través de toda la Biblia encontramos, por ejemplo, que también puso a Salomón a hacer un templo bellísimo. Y aún así no contenía la gloria de Dios ese templo, no la contenía Él. Y así vemos a través de las edades que Dios siempre ha tenido una estructura con un orden. Y a esa estructura con orden le llamamos iglesia. Pero vamos a hacer una diferencia para ver realmente qué es la iglesia.
y si realmente nosotros componemos o queremos ser parte de esa iglesia. Y para esto, en la cartilla, estamos estudiando, y uno de los versículos que vamos a ver, vamos a buscarlos, está en el libro de Jeremías, el capítulo, vamos a ver a Jeremías en el capítulo número 6, porque vamos a ver, antes de leer este versículo, traigo acá un libro que yo supongo que muchos hemos pasado por ahí, Hechos de los Apóstoles y el capítulo número 1. En el capítulo número 1 de este libro, Dios explica a su pueblo, a la iglesia, realmente qué es y cómo debemos de definir el término iglesia. Y voy a leer corrido algunas partes de esto. Primeramente, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Esa es la finalidad de la iglesia. Es un medio que Dios dejó para que la gente pudiera ser salva. Fue organizada, hay un sistema todo de organización, por eso hay diferentes departamentos. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Una iglesia que no tenga esto, hermanos, se sale del contexto actual de lo que Dios necesita para poder llevar salvación a los hombres. Dice que tiene que ser organizada. Debe de servir y debe de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Oiga, tiene que reflejar realmente la plenitud de Dios y de Jesucristo al mundo. Qué complicado, ¿verdad? Porque cuando vemos la situación actual de las iglesias, muchas están muy distantes de esta realidad. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de la luz a la luz admirable, han de revelar su gloria. Esta es la iglesia que Dios necesita y que Dios quiere y que siempre ha querido a través de todos los tiempos. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Voy a brincarme un poquito y voy a hablar más abajo. Dice así: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio. Cuando usted viene para el templo en la mañana, hermano, usted viene pensando eso. Oiga, qué bonito. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. ¿Quién sostiene la iglesia? Dios sostiene la iglesia en un mundo de rebelión. Ahora, escuchen lo que sigue. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. ¿Quién es o qué es la iglesia? Dice así: desde el principio, ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quién es la iglesia? Yo le pregunto a usted, contéstese usted mismo. ¿Es usted iglesia? ¿Es usted iglesia? No voy a hablar de cuatro paredes. Sabemos que Dios también, venimos a un poquitito ahí ahondando en que Dios también dejó instituida una organización. Pero la verdadera iglesia dice que la constituyen ¿qué? Las almas fieles. Bueno, amén. Ahí escuché nosotros, amén, si así es. Solo usted y Dios sabrán en su corazón si realmente usted es un fiel. Si usted es un fiel, bueno, permítame decirle que dice aquí Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que usted es iglesia. Usted es parte de la iglesia, es parte de la iglesia. Y la constituye junto con el Señor. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, vemos que ¿quién es la cabeza de esa iglesia? Cristo es la cabeza de esa iglesia. O sea que usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Y amén por eso. Amén por eso, porque Cristo ¿por quién viene? Viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, o sea, viene por usted. Siempre y cuando usted sea un alma fiel. Y un alma fiel es en ¿cuántas cosas? La mitad, hermana Esmeralda, una cuarta parte,
¿Solo en diezmos y ofrendas? ¿Solo en vestimenta? ¿Solo en sábado? ¿Es fiel en? Todas. La palabra fidelidad incluye todas las cosas, todas las cosas. Voy a seguir leyendo. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Siempre Dios a través de todas las edades ha tenido gente fiel, ha tenido iglesia. Cuando Jesucristo venga, hermanos, no viene por una organización religiosa. Viene por gente que vive un mensaje que ha sido dado y llamado en Apocalipsis como el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Ha sido desde el principio este Evangelio. Esto no lo constituye ni lo tiene un ente organizacional. Esto ha sido la palabra de Dios a través de todos los tiempos, que Dios ha utilizado siempre. Un ente organizado, es verdad, lo utilizó allá en la época de que el pueblo judío era el encargado de llevar el Evangelio. Mas de ahí conocemos la historia, salió un remanente. Esa era la verdadera iglesia, que estaba dentro de ese lugar. Y así como leí acá, que Dios siempre ha tenido atalayas que han dado testimonio fiel a la generación en la cual vivieron, vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo número 6, el versículo número 16, y dice así, todos lo conocemos, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Cuando usted se para, ¿qué tiene que hacer? Tony, detenerse, hay que pararse y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. Estamos haciendo eso con la cartilla que nos envió el Señor, Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo cómo vivió la iglesia primitiva y esa es la fe y la forma de vivencia que debe tener la iglesia hasta el día de hoy. Si usted y yo queremos ser parte de esa iglesia, bueno, póngale mucha atención a esta cartilla, porque en esa cartilla está cómo fue la iglesia en aquellos tiempos, en su apogeo, cuando empezó a surgir. Y cómo eran las actitudes y todas las formas que tenían ellas y el estilo de vida de los verdaderos fieles que constituyen la iglesia de Dios. Entonces es importante que si usted quiere ir a la eternidad y ha entendido que Jesucristo viene por la iglesia, que usted vea realmente y busque aquella senda antigua para saber cómo tiene que estar viviendo usted y cómo tiene que estar caminando. Porque los apóstoles, la iglesia apostólica, es parte de esa iglesia que viene desde el principio, hasta que Jesucristo venga. Dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. No hay nada más bonito para el ser humano que llegar a obtener la plenitud de la paz completa en todas las áreas. Porque a pesar de que estamos caminando por el Evangelio y pidiéndole a Dios cada día que nos transforme y que nos haga nuevas criaturas, siempre hay vicisitudes y aflicciones. Siempre hay. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Mas sin embargo llegará un momento allá en la eternidad en que alcanzaremos la paz completa en todas las áreas de nuestra vida. Y si usted quiere eso, usted necesita ser y formar parte de esa iglesia. Es urgente. La necesidad más grande que usted tiene que tener en su vida es ser parte de esa iglesia por la que viene Cristo. Hay mucha gente que va a ser levantada de aquellas épocas, de la época de los patriarcas, de los profetas, de la época de los apóstoles, gente que cruzó allá el desierto también, gente de la Edad Media. Y en el día de hoy, en esta época que nos tocó vivir, usted tiene que tomar una decisión en su vida, si ya la tomó, amén. Y si no, de llegar a ser un fiel para llegar a ser parte de esa iglesia que Jesucristo va a venir a llevarse muy pronto, muy pronto. Por encima de todas las cosas que usted quiera, por encima de todos los proyectos, de todos los planes y de todas las cosas que usted proyecte en su vida, la más importante y la más realce que usted debe tener es ser parte de la iglesia de Dios. Ser parte de la iglesia de Dios. Muy bien.
Y yo quiero hablar un poquito, hoy ha sido de bendición, ¿verdad? La cartilla nos habló un poco de eso, el hermano Dylan nos trajo un poco acerca de la iglesia primitiva. Vamos a ir al versículo número 3 de Judas, al versículo número 3 de Judas. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿de qué va a hablar él? De la salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y generalmente cuando pensamos y buscamos la descripción de los santos, ¿qué versículo se nos viene a la cabeza? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Y hoy vamos a ver algunos casos rápidamente, porque el tiempo se va muy rápido, de algunas de estas personas que se dejaron utilizar por Dios a través de su Santo Espíritu, que reflejaron el carácter de Cristo en su época, fueron fieles atalayas, y que son parte de esa iglesia por la cual viene Cristo. Y yo quiero que cuando veamos estos casos usted se identifique. Recuerde que la palabra de Dios es, bueno, primero para mí y segundo para mí. Y cuando sea una experiencia vívida en mí, entonces puedo otorgarla a los demás. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted tiene que dar lo que usted tenga. Y vamos a ver, recordemos que el ejemplo es Jesucristo. Mas sin embargo, aunque el ejemplo es Jesucristo, han habido en la tierra personas, por eso se les llama santos, por eso Cristo viene por santos, que realmente han dado un testimonio puro y vívido de lo que es ser un fiel portaestandarte de la verdad. Hoy hablaba la hermana Carla de la bandera, del estandarte. Esta gente no arrió su bandera hasta que no sucumbieron en la muerte. Y vamos a ver cómo vivió esta gente. Y mientras vemos cómo vivió esta gente, hermano, algunos casos que vamos a ver, yo quiero que usted se pregunte en su mente, porque esta gente es iglesia de Dios. ¿Soy yo parte de la iglesia? ¿Soy yo parte de la iglesia? ¿Realmente soy parte de esa iglesia? Y vamos a ver cómo vivió esta gente la fe que una vez fue dada a los santos. Yo me voy a ir un poquitito más allá de la época apostólica, Y vamos a ver algunos casos de estos. Y vamos a hablar el primer caso. Tengo aquí un libro que yo sé que ustedes se lo saben de memoria, que es el libro del conflicto de los siglos. Y en el conflicto de los siglos, vamos a ver en el capítulo número 2, algunas características, antes de hablar de esta gente, de lo que Satanás hizo contra estas personas, la iglesia. Dice que los poderes, en el capítulo número 2, página número 43, los poderes de la tierra y del infierno, antes de hablar de ellos, para que escuchen qué lucha tenían ellos, contra quiénes eran. Dice que los poderes de la tierra y del infierno se coligaron, se unieron para atacar a Cristo, pero no a Cristo directamente, en la persona de sus discípulos. Esta gente tuvo una lucha directa, dice, con los poderes de la tierra y del infierno. Con los poderes de la tierra y del infierno. Y yo a veces me quedo viendo la situación que se vive hoy en día de muchas personas que decimos ser parte de la iglesia y que con cualquier cosita aflojamos
y con cualquier cosita nos mermamos y ya dejamos de ir a la iglesia. Ya no contestamos el teléfono cuando nos llama un hermano y empezamos a buscar excusas. Esta gente, hermanos, que vamos a leer, eran los poderes de la tierra y del infierno unidos contra ellos. Y se mantuvieron, vamos a ver, hasta el final, 100% fieles, intactos, intachables, santos, puros en todo, peleando contra los poderes de la tierra y del infierno. Después de que Roma se une, la iglesia apostólica se une con el paganismo y Roma hace concesiones con ellos, con los falsos cristianos, porque sabemos bien que los verdaderos cristianos decidieron separarse de aquellas concesiones. Tiempo después, cuando vieron que seguía avanzando el protestantismo, Roma empezó a perseguir a toda esta gente, a perseguirla nuevamente. Y vamos a, especialmente después del año 538. Pero después de la época apostólica y de Nerón, yo quiero que veamos el caso de nuestros hermanos los valdenses. Y vamos a verlo muy rápidamente. Nuestros hermanos los valdenses. Dice así. Dice así acerca de ellos el conflicto de los siglos. Voy a ir más adelante, que el tiempo se nombra. Un pueblo que esparce la luz, se llama el capítulo. Nunca sabrá la posteridad, nosotros, cuánto debe el mundo a estos hombres. Se les marcaba como herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado, sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado algo de los valdenses o realmente nos hemos puesto a investigar algo de los valdenses. Pero la forma en la que esta gente vivió, la gente en la que esta gente vivió en aquella época, hermano, fue terrible. Les tocó vivir la época más oscura, en la que eran masacrados. Y vamos a ver algunos de estos casos. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo. Casi no se conoce de ellos, excepto por alguno que otro libro que hay por ahí. Pero dice que la historia de ellos, ¿a dónde está escrita? Yo pregunto, ¿su historia y mi historia está escrita en el cielo? Porque una de las cualidades que ellos tienen es que su historia está escrita en el cielo. ¿Cómo está escrita su historia y mi historia? Su vida de ayer, de esta semana, de la semana pasada y lo que va a venir más adelante. Está escrita ya en el cielo. ¿Y de qué forma? Porque hay dos formas en las que va a estar escrita. Ya sea para bien o para mal. Para bien o para mal. Aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad, pocas son las huellas de su existencia que puedan encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. Voy a seguir más adelante leyendo acerca de ellos. Voy a leer acerca de ellos un poquito en la página número 81. Oigan cómo vivían ellos. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Cuando yo veo la historia de ellos, porque si hay 1 o 2 libros que hablan de ellos, y escucho gente decir que el sábado fue dado solo para la época de los adventistas del séptimo día y que solo nosotros la manejamos, hermanos, los valdenses, la gran mayoría de ellos guardaban el día de reposo. Guardaban los mandamientos de Dios, no 1 ni 2, guardaban los 10 mandamientos de Dios. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras.
centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la opresión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones a sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Aún dentro de ellos hubo gente fiel y hubo gente que decidió torcerse. Sin embargo, hubo gente fiel, parte de la iglesia por la que Cristo viene. Dice así, aunque degollados, oiga, los degollaban. Si hoy en día viene alguien y entra aquí y dice que lo van a degollar a usted o a sus hijos, ¿qué tan crecida está su fe para morir así? Esta era la gente de la iglesia por la que viene Cristo. Degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera rebanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Es usted parte de la iglesia? ¿Soy yo parte de esta iglesia? Esta es la iglesia por la que viene Cristo. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. ¿A dónde vivían? En la montaña. No tenían un baño ahí bien bonito. No tenían una casita con la alfombrita. No tenían un buen sillón. No tenían las comodidades que usted y yo tenemos ahora. O muchos de ellos sí las tuvieron, pero muchos de ellos se negaron a eso. ¿Y a dónde fueron a parar, hermanos? A las montañas. Yo le pregunto a usted, nuevamente, si mañana imponen la ley dominical, ¿usted va a dejar su casa y todo botado? ¿O nos va a pasar como la mujer de Lot? ¿Con el corazón vamos a volver a ver para atrás? Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad en la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Yo pregunto, ¿conserva usted su fe un día entero sin fallar? ¿Una semana? ¿Cuál es su constancia en la iglesia? Esta gente fueron testigos de la verdad y la conservaron por 1000 años, hermana Carla. 1000 años. Y nuestra iglesia tiene no sé cuánto de haber salido exactamente, 170 años, ¿Y cómo estamos? Es triste la realidad. Y esta gente 1000 años, allá metidos en cuevas, donde sabían que en cualquier momento los encontraban y los quemaban. Quemaban a sus niños, los estrellaban contra las rocas, los tiraban desde allá en los Alpes, los tiraban. Y todo lo que tenía que hacer, ¿usted sabe qué era para que eso no sucediera? Negar su fe, nada más. Decir, niego mi fe. Podía salvar a toda su familia y salvarse usted mismo. Si eso pasara hoy, ¿cuál ha sido el crecimiento de su fe? ¿Cómo está el aceite en su lámpara? ¿Hay de más? ¿Solo hay la necesaria para hoy? ¿O no hay? ¿O no hay? Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Oiga, era un emblema de ellos. Qué bueno era Dios. Les proveía un lugar a donde podían seguir manteniendo su fe. Y cuando yo veo la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Israel moderno, cómo se queja por todo vive quejándose, especialmente en lo material. Y esta gente dice que veían un emblema inmutable, que Dios les proveyera allá las montañas para poder seguir estudiando las Escrituras y mantener viva su fe. No andaban en murmuraciones y en quejas.
por esto, por aquello, por lo otro. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en inalterable majestad y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Y yo me pongo a ver la educación que se le da ahora a los niños, ¿verdad? Se les da una buena educación para que sean buenos seres humanos, pero la mayoría de la educación que se les da, que les dan los padres y las madres en este tiempo, no puedo hablar por todos, habrán fieles padres y madres del Señor que están instruyendo a sus hijos para ir al reino de los cielos, pero la mayoría de educación que está ofreciendo el mundo es para que se queden aquí en el mundo, para que sean felices aquí en el mundo, para que sean grandes hombres del mundo, para que se hinchen de orgullo, buenos carros, buenas casas, buen estudio, alguien en el mundo, pero no se les está preparando para la eternidad. ¿Es usted un padre y una madre, parte de la iglesia? ¿Está instruyendo usted a su niño, a sus hijos, a sus nietos? Porque ahora se ha vuelto una moda que el abuelo y la abuela son los que crían al hijo, mientras los padres van a trabajar. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida. Esta gente no se quejaba por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Nunca se sentían solos. Es que a mí nadie me llama. Ya, yo tengo tanto tiempo en ir a la iglesia y vea, nadie ha venido aquí. Y esta gente estaban allá solitos, allá metidos, y no se quejaban. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales era su segura defensa. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y, ojo, los parientes. Los parientes. Un esposo, una esposa, un novio, una novia, un hermano, una hermana, un hijo, una hija. No deben ser un impedimento para darle al Señor la honra en el primer mandamiento de la santa ley de Dios. Primero es Él, segundo es Él, tercero es Él. La familia tiene su prioridad también, pero por encima de todo eso, hermanos, está Dios. En su vida tiene que estar honrar a Dios en todas las cosas. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Ahora parece que es al revés. Ahora los cristianos parece que están luchando para conseguir la alabanza mundanal, para tener prosperidad mundanal. Es la triste realidad. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Economía y abnegación. Ahora es lo que el niño quiere y cuando el niño lo pide y como el niño lo quiere. Porque la psicología así lo manda. Y corremos donde el psicólogo cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque de ahí ese es el encargado de. Y se nos olvida que la iglesia tiene 2 libros, y no los leemos, de cómo educar a los niños. Pero corremos al internet a ver qué dice el psicólogo, si no tenemos los medios económicos. Alejados de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía, no en soberbios templos. Y a veces, oigan, vean qué lindo es aquí, es precioso. Usted tiene sillas, ahí atrás tiene tubo, ahora va a comer ricos alimentos. Hay una bonita plataforma.
sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes o en tiempo de peligro en sitios peñascosos semejantes a fortalezas para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Y nos da pereza a veces venir a la iglesia. Se me fue el bus, hoy está lloviendo mucho. Vengo muy cansado del trabajo. Dios sabe, yo voy a honrarlo aquí en mi hogar. Los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos. Está difícil eso ahora, ¿verdad? Habrá uno que otro, porque Dios también tiene sus pastores fieles. Son contados, pero los hay. Amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempos de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían, hablando de los pastores, algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. ¿Qué más tenían ellos? Tenían una cualidad muy marcada en Jesucristo. El espíritu de Cristo es un espíritu, ¿cómo? Misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían que Dios no requería de ellos tan solo para que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Es triste cuando se pide que haya obra misionera. Hoy en la noche, gloria a Dios por esto, según tengo entendido, si me equivoco a la fecha, pero creo que es hoy en la noche, van a empacar revistas. Es así, ¿verdad? Es correcto, es hoy. ¿Perdón? Vamos a empacar, gracias hermana, revistas para la obra misionera. ¿Cuál es su espíritu? Los valdenses eran misioneros. La iglesia de Dios es misionera. ¿Es usted iglesia de Dios? ¿O solo mantiene la verdad en su templo? Descalzos. ¿Cómo andaban? Descalzos, andaban predicando, hermanos. Descalzos. Con ropa tosca. Vuélvase a ver, ¿usted anda con una ropa tosca? Desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. Esta gente no tenía bus, ni carro, ni avión. Esta gente andaba caminando para poder llegar a la luz del evangelio. Parte de la iglesia de Cristo. Almas fieles. Como estoy yo, soy parte de esa iglesia. Tengo que ser parte de esa iglesia. Es urgente ser parte de esa iglesia. Voy a irme un poco más adelante. ¿Saben qué pasaba con muchos que mandaban a predicar a lugares lejanos? En muchas ocasiones no se volvía a ver el mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras, o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio de la verdad. Y usted y yo no estamos pasando eso. Hoy es fácil todavía la predicación del evangelio. Usted puede salir, más aquí en Costa Rica, puede salir libremente. Esta gente de camino, a muchos de ellos los mataban. No se volvían a ver, sus familias no volvían a saber nada de ellos. Eran además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negase a entregar las Sagradas Escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Por eso cuando yo paso por ahí, por la iglesia Coronado, cuando veo, por ejemplo, hay un chat ahí, un Facebook, donde pasan todo lo de aquí, y ponen esa iglesia, y mucha gente, inclusive protestantes, qué linda, qué belleza. Esta gente determinó raer de la faz de la tierra a todos los que querían seguir las enseñanzas de Jesús, o que tuvieran una Biblia en la mano. Si hay una institución
realmente satánica en este mundo es la iglesia católica, apostólica y romana. Esa es la iglesia de Satanás. Es la iglesia por la cual Satanás está engañando a la gente, y en la época de la Edad Media mató miles y millones de seguidores de Cristo. El dragón es el dueño de esa iglesia. Y ustedes saben quién es el dragón en la Biblia. Y a esta gente determinó raerlos de la tierra. Una y otra vez fueron asolados sus feroces campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos no quedaba más que un desierto. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas, se les cazaba por los valles. Oigan, se les cazaba. Cuando yo leo esto, yo me los imagino corriendo con niños. Y me causa pesar, porque eso fue doloroso. Y esta gente se atrevió a perseguirlos para matarlos, violar a las mujeres, degollarlos. Dice, se les cazaba por los valles donde estaban escondidos entre bosques espesos y cumbres roqueñas. ¿Saben cómo se les llamaba? La secta odiada. La secta odiada. Dice, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad. ¿Cómo es su apariencia en la calle? ¿Es de piedad? Y de santidad, que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba jurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Esa fue la época de los valdenses. Voy a ir más rápido, porque quiero hablar de otra gente más. Cuando los valdenses hicieron todo esto, diseminaron la luz del evangelio por muchos países, Y consecuencia de esto, y lo voy a decir como lo dice literalmente el conflicto de los siglos, bueno, voy a parafrasearlo más bien. Vamos a verlo así. Los valdenses arrojaron la semilla. Y vamos a hablar rápidamente de 4 de los que recogieron esto, que fueron Wycliffe, Lutero, Juan Hus, Jerónimo, su amigo, y Cisca. Voy a hacerlo muy rápido. ¿Cómo le fue a esta gente? ¿Cómo le fue a la iglesia de Dios? Y voy a irme, aquí mismo en este libro, al capítulo número 5. El lucero de la reforma se le llama Wycliffe. En el siglo XVI salió en Inglaterra el lucero de la reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Él leyó parte de lo que los valdenses hicieron. Y consecuencia de esto, él también se opuso a todas aquellas normas y a todas formas de ceremonias y ritos que Roma daba en aquella época y que las trajo hasta el día de hoy. Pero voy a irme muy rápidamente a hablar sobre Wycliffe. Escuchen. Oigan, ya cuando estaba culminando su obra, la obra de Wycliffe quedaba casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos, pero era necesario que diese un testimonio más a favor del Evangelio. La última vez que se le pidió a Wycliffe que se presentara, ¿verdad?, ante los concilios que hacía Roma para defender o para matar al reformador que estuviera en ese momento, en este caso, oigan lo que le pasó a él, que tenía. Dice Wycliffe, a presentarse ante el tribunal papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos, por cierto que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba, y sin embargo hubiera asistido a la cita si no se le hubiese impedido un ataque de parálisis, que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. ¿Cómo está usted físicamente ahorita?
tiene un ataque de parálisis. Le falta un pie, una mano, un ojo. Está ciego. ¿Cómo era Cisco, hermano Garita? ¿Qué tenía? ¿Era qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se quedó? Ciego. Se quedó ciego. Y esta gente, a pesar de sus impedimentos, allá iban, a donde tuvieran que ser llamados. No voy a hablar mucho de él, ahí viene la carta que él hizo a Roma. Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida, ya sabía lo que le iba a costar eso. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina y parecía seguro que en pocos meses, a más tarde, le llevarían a la hoguera. Pero su valor no disminuyó. ¿Por qué me habláis? Dijo él. ¿Por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio? Decía él. Predicad el evangelio de Cristo a arrogantes prelados y el martirio no se hará esperar. ¿Qué? ¿Viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe, esperándolo estoy. ¿Podría hablar usted hoy en día así? Que venga lo que venga. Yo soy un soldado de Cristo, que me quiten lo que me quiten. ¿Es usted? ¿Soy yo parte de la iglesia de Cristo? Se lo puede buscar todo él en el capítulo número 5 del conflicto de los siglos. Voy a irme más adelante. Ya estamos terminando. Oigan, quiero leer una cualidad de él. Con todo, en el sistema de verdad que presentó hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarlo los reformadores que le siguieron, y algunos de ellos no lo igualaron siquiera ni aún 100 años más tarde. Oigan, qué capacidad y cómo se entregó este ser humano, ¿verdad? Oigan, ni 100 años más tarde pudieron igualarlo los reformadores que siguieron. ¿Qué trabajo hizo este hombre por el evangelio? Juan Hus, humilde de cuna, no tenía padre, y ¿saben de dónde cogió todo lo que él hizo? O sea, ¿quién fue lo que le instruyó a él? Fue su madre. Juan Hus, primero por Dios y por medio de su madre, fue quien llegó a ser el hombre que llegó a ser. Pobre de cuna y sin padre. Eso lo pueden buscar en la página 105. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios, oigan cómo la consideraba, como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. La mayoría de las madres ahora, hermanos, es la triste realidad que están buscando que llegue a ser su hijo. ¿Qué están buscando? ¿Un hijo de Dios? No, hermanos, es la triste realidad. Lo que se busca ahora es que el hijo tenga una educación, ojalá en la mejor universidad, en la mejor escuela, para que sea un gran hombre. Ojalá ver su nombre ahí puesto en alguna universidad o en algún monumento. Quiero leerles de él. Oigan, cuando él fue sentenciado. Habiendo sido pronunciada la sentencia, voy un poquito más atrás, estaba delante del concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, los delegados reales, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio, el primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. Segismundo era un emperador de aquella época, lo traicionó, le había dado un salvoconducto y lo traicionó y lo llevó para que lo mataran. Dice así: el bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero al hábito sacerdotal y al recibir la vestidura dijo, oiga lo que dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle cuando Herodes le envió a Pilato.
Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: ¿y entonces con qué cara me presento ante el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No estimó su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuya frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. ¡Qué hombre! Acto continuo, los prelados dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. ¿Tiene usted esa fe? ¿Puede usted, si pasara hoy esto? ¿Puede usted, hermano y hermana? Lo que pasa es que esta gente tenía una consecuencia de vida. Por eso pudieron llegar a esto. Porque no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza. ¿Con qué es? Y mis hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios hoy, olvídese de lo que viene. Si usted hoy claudica ante cualquier cosita, olvídese de lo que viene. Porque lo que viene va a ser 10 veces peor que esto. El profeta Daniel, en los primeros 3 versículos del capítulo 12, dice que va a ser un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que hubo gente en la tierra, como nunca. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres. Cuando lo sujetaron a la estaca, oye, mis hermanos, es que dice el dicho que no es lo mismo ver venir el asunto que tenerlo ya al frente. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. Mis hermanos, y muchas veces cuando viene la tentación o cuando viene aquello que sabemos en lo que no tenemos que estar o meternos, ni siquiera nos tienen que decir. Ahí vamos solitos. Varias veces se le instó, varias veces fue tentado a que abjurara contra el Salvador. Y le dijeron así, cuando lo sujetaron a la estaca, que se salvara retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores? Dijo Hus. Debo renunciar. De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo, confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. ¿Ah? ¿Dónde están esos hombres hoy? ¿Dónde están esas mujeres? Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó así hasta que su voz se enmudeció para siempre. Cuando venga Cristo, hermanos, ese hombre lo van a levantar y lo van a llevar allá. Porque entregó su vida a Cristo, toda su vida a Cristo. Y es parte de esa iglesia. Almas fieles, y eso es lo que necesita el Señor hoy, porque no hay persecución, porque no se está dando esto, hasta conocemos el texto, ahí está en el 2 capítulo del conflicto de los siglos, porque nos hemos acostumbrado, amoldado, y nos gusta la mundanalidad, nos gusta el mundo, y estamos viviendo el mundo, y estamos como queriendo vivir aquí 1000 años más, y necesitamos que Cristo amolde nuestro carácter al de Él para que regrese por los suyos. Pero andamos detrás de lujos, de deportes, de bienestar social, de actividades, de esto, de aquello, de lo otro. Y todo sigue igual.
Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso